Hola, en esta ocasión vamos a hablar del diodo semiconductor y específicamente vamos a hablar de cómo es que se forman. En todas las fotografías que vemos en esta imagen nos damos cuenta de que en este diodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que tenemos abajo donde se observan los LEDs y del lado izquierdo podemos ver las cintas fotovoltaicas que podemos mencionar sobre el diodo antes de comenzar. Bueno, pues en este está compuesto por dos capas de semiconductor, una de tipo P y otra de tipo M, que usualmente son del mismo material, ya que ambas capas, o es decir, por ejemplo el silicio, también es importante mencionar que es el dispositivo electrónico semiconductor más básico, porque cuenta con solamente dos capas, a diferencia de otros componentes, como los transistores o como los pistones. En la imagen de acá de la derecha tenemos dos bloques de semiconductor, uno de tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el de tipo N, y como vemos la notación, las líneas horizontales nos representan a los electrones y en los signos de más nos representan a los huecos. Podemos ver que cada capa está compuesta de ambas cargas, es decir, de huecos y electrones. Sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque de semiconductor es mayor al número de electrones. Y si ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de semiconductor de tipo N, nuevamente se encuentra en ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques llegan a unirse? A esto se da un proceso de transferencia de carga, es decir, o digamos que son los electrones que atraviesan hacia el lado tipo P y huecos del lado P, donde son mayoría, atraviesan a la red. Vamos a ser más específicos. Cuando estos electrones en una región cercana a donde se forma esta unión de estos dos bloques se pasan o atraviesan hacia el lado del tipo P para desequilibrar lo que se conoce como la neutralidad de carga. Es decir, que en el momento que ese electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa la capa tipo P, automáticamente se desbalancea a esa neutralidad que tiene el átomo, y como sabemos, al hacer eso va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva, y esa carga positiva, como ustedes podemos ver en la notación de abajo, es un ion positivo, es decir, es un átomo que perdió una carga negativa, aun cuando éste tenía un enlace muy débil hacia el mismo. Y como ya dije, este proceso no solamente se da para una carga, sino para millones de cargas dentro del bloque del semiconductor. Y de manera similar, cuando los huecos están en el bloque P o en la capa P, que atraviesan al bloque tipo N y se desbalancean con esa neutralidad de carga, y ahora entonces los átomos inicialmente, que eran neutrones, adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos. De tal forma que esta región en donde se empiezan a acumular cargas positivas y negativas conforme a la imagen, forman una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del tipo P al tipo NCD y que del tipo N al tipo N, también esta muralla es la que al final va a permitir el transporte de carga hasta las esquinas. Esta muralla que se forma o esta región es lo que se conoce como la unión PN, y también se le conoce como la gestión de carga especial o como la región de agotamiento, porque es en esta región
en donde se agotarán los portadores de cargas móviles. ¿Y cuáles son los portadores de cargas móviles de los electrones en el lado N y los huecos en el lado P? Y con esto podemos hacer la pregunta: ¿cómo es que se hace o cómo es que funciona un diodo una vez que ya se han formado? Pues la palabra es la polarización. Si nosotros definimos este concepto a nivel general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para poder hacer que un dispositivo o un sistema electrónico trabaje de la forma en como se espera. Para el caso del yodo, existen dos tipos de polarizaciones. La que se conoce como en el bloque amarillo se menciona como directa, y también de complemento la polarización inversa. ¿En qué consiste la polarización directa? Como estamos hablando de fenómenos eléctricos y electrónicos, necesariamente debe haber una fuente, que existe una fuente que le dé una energía al yodo. Y eso se hace a través, como podría ser de una batería, de una pila, que en este circuito básico que mostramos en la imagen se puede observar la presencia de una fuente y se puede observar la presencia de un diodo semiconductor y también la presencia de un resistor de calor que, como recordamos, en el lado N cercano a la unión tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esa carga es del signo positivo. Del lado de la región P cercano a la unión tenemos una acumulación de cargas negativas, cargas fijas con el signo menos. Y esto, ¿cómo es que se puede entender la polarización directa? Y pues eso lo podemos ver como acá en la parte superior derecha en el texto, que la terminal positiva de la fuente debe conectarse al lado P para que se pueda entender una polarización directa, que es lo que pasa con el efecto que se logra en este dispositivo. Es decir, en el yodo, una vez que se ha polarizado de esta manera, sí lo podemos observar en la región de la unión, que hemos dicho que la región de carga espacial se observa que se forma un campo eléctrico debido a las cargas que se han acumulado de tal manera que es el campo eléctrico donde podemos ver que, en este sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización, el efecto neto, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión del diodo semiconductor se va a reducir, y cada que el voltaje aumente, y eso va a provocar que tanto los electrones en la región N o del bloque N como los huecos en la región o bloque P pueden atravesar de una manera más simple de un lado a otro. ¿Y eso en qué se va a reflejar? En el incremento de la corriente eléctrica, que esta es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tienen en el diodo. ¿Y qué pasa en la polarización inversa? Ahora, si nos damos cuenta, la terminal positiva de la fuente está conectada a la capa o al bloque en el semiconductor, y la terminal negativa ahora está conectada a la capa o al bloque P del semiconductor. Y recordemos que esta polaridad que tenemos está concentrada de cargas en la región de la unión y se sigue manteniendo de inicio. O sea, es decir, que tenemos iones positivos en el lado N del semiconductor y iones negativos en el lado P del semiconductor, que en este caso es un dispositivo. Cuando ahora se tiene esta polaridad, se aplica directamente al dispositivo bajo el mismo circuito que hemos mostrado. El efecto neto, que ahora es que esta región de agotamiento o esta región de carga espacial se va a ensanchar. ¿Y por qué? Porque la razón es que ahora esta terminal positiva está en el extremo de la capa del semiconductor y va a arrastrar o va a hacer que los electrones que están
cercanos a esta unión que no son parte de la región de agotamiento, los conecta este contacto eléctrico por el potencial positivo que tiene bajo la regla de atracción y de repulsión de las cargas, que de tal manera que lo que provoca es que esta fuente de voltaje se agote. Y ahora los electrones que estaban cercanos a la región, pues esto provoca que la unión, particularmente en la región de agotamiento, la región de carga espacial se ensanche y se haga más grande, y esto genera un problema, que ahora la muralla que ve los electrones para pasar del lado N al lado P, y los huecos para pasar del lado P al lado N, se hacen más grandes, y eso dificulta el flujo de corriente. Y uno pudiera decir que eso será importante, y pues realmente sí, porque se va a ver en las aplicaciones del yodo, como este complemento en la operación en referencia a la polarización directa permite obtener funciones como la rectificación de señales. Y si hay que tener cuidado, ya que en esta región de agotamiento se puede ir ensanchando muchísimo más. Y si el voltaje de polarización se incrementa de tal manera que cuando esta región se hace tan ancha, o es decir, que hay muchísimos iones positivos del lado N y muchos iones negativos del lado P, de tal manera que se acercan a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando el dispositivo, que como podemos ver en este resumen, el efecto es que la barrera o la muralla que los portadores de carga tienen, que atraviesan, se hace más grande.